En este capítulo de Felicidades, te independizaste. Estamos con Luis, un nutriólogo en Mérida, Yucatán, México. No solamente es nutriólogo egresado hace 10 años, sino también máster en entrenamiento y hoy día fundador de la Academia para Nutriólogos de Alto Impacto. Luis, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, creo que minutos antes de la grabación de este podcast, te comentaba que desde muy pequeño tenía muchas ganas de participar, ya sea como locución, pues yo creo que estos espacios se asemejan mucho a ese sueño de pequeño y muy agradecido de estar aquí contigo. Sí, por supuesto. Me imagino que es algo que también te apasiona mucho, ya que pasaste desde de ser nutriólogo a también emplearte por fuera como fundador de la academia, donde ya vas mucho más allá de tratar a pacientes, sino que también empoderas a más nutriólogos a tener impacto, a contar su historia y hacer su marketing. Así que me encantaría que partieras contando un poco de quién eres, cómo llegaste a estudiar, decidiste ser nutriólogo y luego lo que fue la academia de alto impacto. Ah, buenísimo. Mira, cuando decidí estudiar nutrición fue porque como que creo que en una etapa de nuestras vidas, ya terminando la preparatoria, por ejemplo, en el caso de México, que es más o menos como la escuela media superior para los que nos escuchan de otros países. Entonces, siempre está como que esta inquietud de, bueno, ¿a qué me voy a dedicar durante el resto de la vida, no? Y es una decisión súper importante que marca un antes y un después para muchos, cosa que a veces como que se vuelve una búsqueda existencial de, ¿será esto para mí? ¿Realmente me dedicaré a esto? Y entonces, para cuando tenía 17 años, entro a trabajar a uno de mis primeros empleos como entrenador. Era una de las personas más delgadas que te puedas imaginar y obviamente como instructor de un gimnasio, pues dices, bueno, esta persona quiere venir a enseñar, ¿no? Y me considero una persona muy autodidacta, entonces recuerdo que en aquella ocasión me habían regalado, bueno, me habían prestado más bien un libro de entrenamiento, de eso de la época de Arnold Schwarzenegger casi casi, pero ahí empecé a aprender más sobre la parte de entrenamiento físico. Y aparte, los dueños de este gimnasio, pues estaban o formaban parte de las diferentes ramas de la salud, psicología, medicina, nutrición, y pues en la búsqueda de estar desarrollando como que estos músculos o el cuerpo perfecto que uno, pues de chavo a los 17 años, te estoy contando esto que me interesaba mucho, pues decidí optar por la carrera de nutrición porque en aquel entonces no había tanta demanda en la licenciatura en entrenamiento físico o acondicionamiento físico. Nutrición era lo más parecido. Entonces, con la influencia de una de estas personas que eran dueños de este gimnasio en el que trabajaba, un negocio pues, muy local, muy familiar, pues dije, bueno, voy a estudiar en la misma universidad que esta persona, ¿no? Afortunadamente y gracias a mamá, pues tuve ese privilegio de poder elegir la universidad y se me dio la oportunidad. Y así fue como empezó mi camino a la nutrición. Sin embargo, si hace 10 años me hubiera preguntado, oye, ¿en dónde quisieras estar? Jamás habría pensado en dedicarme, en poder inspirar a otros colegas de la salud o de la nutrición a que puedan desarrollar una de las habilidades más importantes que ya sea que seas nutriólogo, entrenador o cualquier profesional de la salud, te sirve. Una vez en primaria, un maestro me decía que el perico donde quieres verde. Y si tú desarrollas esta habilidad, vas a ser como que ese perico en todo lugar, sea en la nutrición o cualquier cosa que te dediques. Y esa habilidad, las ventas, que al principio yo me sentí resistente, de que decía, yo no soy vendedor, yo por eso estudié, nunca digas de esa agua no hay de beber, porque en la vida dan mil vueltas y hay una breve reseña de por qué estamos aquí compartiendo la nutrición, pero también este arte, esta habilidad que es la parte de vender. ¿Por qué tan reacio a la venta inicialmente? ¿Qué era el pensamiento o las sensaciones que te generaba esto de la venta cuando tú tenías un servicio que ofrecerle a muchas personas? Totalmente. Fíjate que a veces es por un tema de creencias,
de cultura, como que el entorno social o las condiciones que a veces nos oponemos, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia de clase media, media baja a lo mejor, que a través del tiempo, pues fue como que haciendo esta movilización social a una media alta, casi casi. Y el tema del dinero casi siempre fue un tabú. Y luego, cuando tú estás en un área de la salud, en este caso nutrición, pues se nos enseña que la salud debería ser gratuita para todas las personas. Y no estoy en desacuerdo en esa idea, totalmente. La salud debería ser gratuita para todos. Pero a veces lo confundimos con el tiempo, el empeño, el esfuerzo que nosotros invertimos. Eso es lo que a veces como que no terminamos de conectar estos dos puntos. Entonces mi idea era, bueno, es que yo no soy vendedor, o yo para qué le vendo si yo lo que quiero es mejorar el bienestar, la salud de las personas, y de ahí también la resistencia de que si yo sé que puedo ayudar a las personas, ¿por qué cobrarles? No. Pero lamentablemente muchas veces subestimamos nuestro propio tiempo, subestimamos nuestro propio conocimiento, y luego de ahí que vengan uno de los pensamientos más comunes sobre yo no puedo vivir de mi carrera, yo no puedo vivir de lo que estudié, pero así sea en un trabajo fijo o así sea de manera independiente, hay que aprender a venderse, ya sea no solamente tus competencias profesionales, sino también lo que tú vales como persona. A lo mejor nadie lo va a ver, nadie va a valorar tu persona más que tú primero. Y en el momento en el que tú sabes lo que vales, entonces las personas dicen, wow, esta persona tiene algo, tiene como que esta chispa que ya seas en un trabajo, vuelvo a repetir, o en un trabajo como emprendedor, son clave si te quieres diferenciar o quieres generar ese plus hacia las personas. Entonces, es Claro. parte de las creencias, pero obviamente es parte de un crecimiento y desarrollo y a veces aventarte, como bien dice el título del podcast, te independizaste, pero no es tan bonito como a veces te lo cuentan. Sí. ¿Cuáles fueron los desafíos para ti en enfrentar esto de las ventas y cómo lo fuiste venciendo para llegar al punto en que, bueno, no solamente vendes el servicio de nutrición, sino que también lo que hay a través de la academia con contenido y entrenamiento? Sí, mira, uno de los principales desafíos de mi yo de hace 10 años es que como tenía esta limitante de yo no soy vendedor, yo por eso estudié, estaba sin querer queriendo limitando mis propias capacidades para generar un ingreso, riqueza, abundancia, como lo quieras llamar. Entonces, ese fue uno de los principales desafíos, el tener que tocar fondo de si no vendo, no voy a poder sostener mi trabajo, incluso porque ahí en uno de los últimos trabajos que tuve antes de independizarme, pues nos ponían metas de ventas y todas estas metas de ventas, si no se cumplían, pues de alguna manera pues amenazaban tu posición en la empresa, ¿no? Y aparte de eso yo no tenía un sueldo fijo. Entonces yo tenía que estar vendiendo mis paquetes de entrenamiento o nutrición en aquel entonces para yo percibir una comisión a través de esto. Entonces, el principal reto es cómo lo voy a hacer para generar los $2,000 que me están pidiendo, los que son casi como 40,000 pesos en México. ¿Cómo lo voy a hacer para generar esto? Entonces, el principal desafío fue ese, el tener que tocar fondo porque no me alcanza para mis pasajes, para mi gasolina, para a lo mejor independizarme, pagar la renta o siquiera seguirme actualizando, pues todo eso requería pues un ingreso, ¿no? Y ahí me empecé a obsesionar. Ahí creo que hay una historia más a profundidad que me hizo empujarme más a la parte de ventas que yo creo que cuando nos ponemos en una situación incómoda, bueno, no sé si tengamos chance de compartir así rápido. Sí, dale nomás. Entonces, yo recuerdo que en un momento yo estaba dando una sesión InBody, algunos nutricionistas, nutriólogos que nos escuchen, a lo mejor entenderán este concepto que era una evaluación de medir tu grasa corporal, agua corporal, masa muscular, y ese era como que el gancho de los clientes de este club, porque en ese entonces ya estaba en un club deportivo, y recuerdo que esta persona
solamente me estaba escuchando, y yo estaba hablando el 80% del tiempo. Y eso es una clave importante de las ventas. Yo estaba hablando más que mi potencial cliente, paciente, como lo quieras llamar. Y la persona era empresaria, entonces no cualquier persona iba a poder entrar a este club deportivo. Y la intención aquí era darle un diagnóstico nutricional, un diagnóstico de salud, y a través de eso generar la venta de alguno de mis paquetes. Esta persona desafió por completo mis competencias profesionales. Me dijo, yo creo que tú no sabes nada de lo que me estás diciendo y que tienes algo que venderme o qué onda. Y yo le dije, pues sí, tengo paquetes de entrenamiento. Y en ese momento, o sea, esta persona, no sé si lo hizo para ayudarme, para presionarme o para incluso, no sé, humillarme. No sé cuál era su intención exactamente en ese momento. Y obviamente me aguanté muchísimo la rabia de que me estuviera diciendo, véndeme, véndeme. Tú no sabes qué es lo que estás haciendo. No entiendes bien tu trabajo. Y obviamente esas palabras te mueven. Te genera como que un trauma, entre comillas, pero fue un punto de inflexión. Recuerdo que le tuve que reportar a mi jefe en ese momento la situación. Obviamente yo no podía reaccionar con ira o con enojo porque pues obviamente es un cliente, estoy en una empresa, Ujú. estaba en una empresa. Y entonces recuerdo exactamente que inmediatamente después de ese momento incómodo, me voy al explorador de la computadora de mi trabajo y empiezo a buscar cómo captar nuevos pacientes, cómo vender mis servicios de entrenamiento, cómo vender mis servicios de nutrición. Y me di cuenta que no había tanta información específica a lo que yo estaba buscando. Sin embargo, por ahí una persona me apareció, igual que te enseñaba cómo emprender si eras entrenador, ¿no? Y ahí creo que fue uno de los primeros contactos que tuve como que mi mentor, por así decirlo, pero creo que marcaron los inicios de enamorarme de este arte de las ventas, porque te das cuenta que vendes en todo momento, vendes en este podcast, por ejemplo, vendes con tu pareja como el mejor prospecto, la mejor candidata que pudiera tener esa persona, te vendes con tus hijos, le vendes los ideales, los principios, los valores, te vendes en un trabajo como el mejor candidato a postularse, te vendes en todas partes, pero a veces como tenemos ese concepto, ese limitante con respecto al dinero, pues por eso es como querer, yo les digo a los colegas que tengo la oportunidad de ayudar, que es como si quisiéramos subir una montaña con el auto último modelo, que serían nuestras competencias, habilidades, capacidades, pero simplemente tener ese pensamiento de es que el dinero es malo, es que yo no soy vendedor, es que yo no me puedo permitir esto, es que yo no soy posible de hacer esto, es como si le pusieras un freno de mano al auto y va a ser muy complicado que puedas escalar o subir al resultado. Entonces, y pues esa fue una de las primeras dificultades y creo que la más grande que marcó el antes y después a lo que actualmente me dedico. Claro, bueno, como bien lo dijiste, hay que tocar fondo para darse cuenta de que hay que hacer algún cambio y ese cambio para ti fue aprender a vender. A nosotros nos llega mucha gente que les interesa la plataforma, pero nos hacen esta pregunta. Me traen pacientes. Y creo que algo que tú dijiste, que es muy certero, es que todos tenemos que aprender a vender, porque uno vende no solamente para atraer a gente, sino que también tiene que saber vender para mantener a gente dentro de una consulta. O sea, de poder ofrecerle algún pack especial de entrenamiento de 12 sesiones. Obviamente, el fin como profesional es llevar a la persona por un proceso que va a tener algún fin. O sea, eso lo sabemos, como si se hace bien el trabajo, la persona va a estar más saludable, va a necesitar menos de nosotros, etcétera, etcétera. Eso está bien, eso queremos lograr hacer. Pero me genera siempre mucha curiosidad de toda esta gente que no sabe vender y viene con ese miedo de simplemente traer a pacientes o que se los traigan y que sigan teniendo esa exigencia porque la verdad es que no saben vender con la consulta para mantener al paciente en un proceso y llevarlo más allá. Y me encantaría
que me contara un poco de tu experiencia de lo que es la venta, no solamente de atraer y la venta inicial, sino también lo importante que es tener esa venta después de la primera sesión, de que sigan atendiéndose contigo y también cómo se puede enfrentar ese desafío y en qué difiere un poco la venta inicial contra la continuidad del proceso. Sí, está muy buenísima tu pregunta, porque esto es algo que también me gusta compartirles, que el objetivo de desarrollar estas habilidades dentro de la Academia de Nutriólogos de Alto Impacto, por ejemplo, es que tú puedas aprender a vender a través de tus propios principios, pero sobre todo del servicio hacia la persona, de humano a humano. Y muchas veces vemos de manera inconsciente, a veces, al paciente como un número más, de modo que mis ingresos dependen del número de personas que acuden a mi consulta. Y no necesariamente es así. Tú puedes generar ingresos con las mismas personas que tienes. Y como bien mencionas, que esta misma persona te pueda pagar diferentes servicios, por ejemplo, paquetes y todo esto, y ya te está generando un mayor volumen de ventas. Ahora, el reto, el desafío está en justamente, no tanto en las herramientas o conocer qué herramientas son. Las herramientas solamente van a potenciar lo que tú ya sabes, lo que tú ya manejas. Entonces, es súper importante identificar esa diferencia y, al final de cuentas, nadie va a hacer el trabajo duro por ti. Nadie va a hacer el trabajo. Entonces, primero es desarrollar la habilidad y dentro del mismo servicio no solamente se refiere a la atención que tienes con el paciente, de, bueno, voy a procurar que no le falte nada, pero olvidamos que el servicio no solamente es la atención que tienes con el paciente, sino también la experiencia que generas durante el primer contacto, durante tu proceso de consulta, durante incluso cuando la persona decida abiertamente a poner en pausa tus servicios, que eso también a veces nos cuesta trabajo, como que desapegarnos de los pacientes. Los pacientes no son eternos, chicos. Entonces, hay que conocer también cuál es la vida promedio de nuestros pacientes dentro de la consulta para saber qué estrategias puedo utilizar para, con estas mismas personas, cómo puedo a lo mejor crear un sistema de referidos. Y ese sistema de referidos me va a generar también ventas. Tener un seguimiento con los pacientes que yo tengo también le va a generar una mejor experiencia porque, bueno, esta persona, casi casi como el meme de Terry Crews en Chicas Rubias, ¿dónde están las rubias? De nadie se había preocupado tanto por mí. Casi casi los pacientes buscan ese feeling con esta persona. Entonces, yo sé que a veces, pues, estamos muy atorados en la parte operativa de que tengo que hacer menús y tengo que entregar todo esto, yo sé, pero es súper importante que definamos qué pasos hay que seguir antes, durante y después de la consulta para justamente eso. No quedarnos con, bueno, voy a vender más pacientes, necesito que alguien atraiga a los pacientes por mí, porque te voy a repetir, las herramientas, un equipo de trabajo solamente va a potenciar lo que tú ya sabes, lo que tú ya conoces. Y como líder, como persona que pues a final de cuentas es la principal que se está vendiendo, tu deber, tu objetivo, quieras o no, es desarrollar competencias de liderazgo, pero también las habilidades de comunicación necesarias. Y al final de cuentas, la comunicación va a traer como efecto colateral un buen marketing, un buen proceso de ventas, un buen proceso de seguimiento, un buen proceso para conseguir más referidos. Entonces, espero que eso les haya contestado un poco la pregunta y la inquietud, pero vender no solamente es captar nuevos pacientes. Vender se trata de cómo generas la experiencia, el seguimiento y también cómo consigues que estas personas te recomienden y no esperar a que solitas o el de boca en boca lleguen a ti. Hay que tener un sistema de referidos, así como te puedo dar algunas ideas, compartir algunos cupones, por ejemplo, dar algunos obsequios y no condicionar la venta de esta nueva persona referida a que tú les entregues algo, porque les vuelvo a repetir, nadie va a hacer el trabajo de venta por ti. Sí, completamente de acuerdo y bueno, también destacar un poco
Yo lo resumiría en que uno tiene que crear una experiencia, que justamente lo que estás haciendo acá, que claramente ya trabajaste duro para atraer al paciente. Ahora, ¿qué experiencia le vas a dar? ¿Qué distinción le vas a dar versus ir y buscar a otro Luis? En particular ahora, cuando uno sí puede tener una consulta online, donde puede ir a buscar algún nutriólogo fuera de su ciudad y tiene muchas más opciones. Entonces, como que uno también tiene que tener esa empatía y yo creo que asimilarla un poco a dónde compro yo, por qué compro en ese supermercado o en esa tienda. Y es simplemente por la experiencia que se va generando y al final, por ejemplo, uno por qué se compra un iPhone versus un teléfono que quizás es un poco más barato, cumple las mismas funciones, es simplemente por la experiencia que tiene. Llega en una Totalmente. cajita, ordenadito, lindo, te envían un correo con la primera vez que se enciende, que dice así se ocupa, y te van a hacer seguimiento, y uno quiere como contar de eso, de esa experiencia. Me imagino que eso es algo que también se tiene que ir creando a medida que vas trayendo a tus pacientes. ¿Cómo es la primera consulta? ¿Lo escuchaste o no escuchaste? Una de las habilidades principales de la venta es el escuchar. Y luego esa experiencia, o sea, ¿por qué te va a referir? Puede que no haya que dar ningún descuento, simplemente porque tu servicio es excepcional, pero también puedes hacer ese gesto o crear esa experiencia de, Luis, muchas gracias por traer a tu papá, a tu hermano, etcétera, etcétera, a mi consulta. Y te lo reconozco y lo agradezco y son detalles que uno va teniendo en mente para ir creciendo así, porque en verdad, si uno está tan enfocado en traer a pacientes nuevos, es mucho, mucho más difícil sostener la consulta y vas a estar todo el rato en traer pacientes nuevos, pacientes nuevos, pacientes nuevos, versus alguien que ya está contigo. O sea, ya tienes el contacto, ya hiciste toda la parte difícil de obtener su número, de haber captado su correo. Ahora está el contacto, todo es mucho más fácil que salir a vender desde cero y seguir perfeccionando esa habilidad. Hay mucho más por hacer. Totalmente. Totalmente. Y es algo que a veces pasamos desapercibido porque entramos en este síndrome del impostor de no sé si sé lo suficiente de conocimiento, de competencias profesionales para poder brindar un servicio o una experiencia de este estilo y poder cobrar X cantidad. Pero la realidad es de que por ahí no es, colegas. O sea, no está de más estarse actualizando, obviamente, en conocimiento y competencias profesionales, pero tú ya estudiaste más de 5 o 6 años, incluso hasta 10 y agarraste un posgrado o algo de este estilo, tú ya tienes un conocimiento. Entonces, de ahí, entonces, si quieres generar una mejor experiencia, pues hay que desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor no aprendemos dentro de la carrera o la universidad. Y son habilidades que no solamente te sirven para darle una mayor experiencia a tus pacientes, sino también para ti. Que tu experiencia trabajando de manera independiente sea la más amena posible, porque si no, si solamente trabajamos como que para sobrevivir y no disfrutamos como que también el proceso, es muy complicado y te lo comparto de mano a mano porque esto es algo que somos seres de ciclos. Entonces, en cualquier Ujú. momento yo puedo estar en esa situación o en cualquier momento cualquiera de nosotros puede estar en esa situación y es súper importante tener la competencia y conciencia de en qué momento, mira, me está haciendo falta desarrollar alguna habilidad, porque si sé que quiero estar en algún lado que aún no estoy, entonces, ¿qué habilidad necesito desarrollar para llegar ahí? ¿O qué persona conozco que tenga la habilidad y me voy a acercar a esta persona? Porque eso es Ajá. clave. Si el entorno a lo mejor no te está ayudando, entonces tú tienes la decisión de empezar a moverte hacia allá. Tú tienes la decisión de definir qué es importante, qué es prioritario, y a veces sí cuesta desapegarlo de ciertas cosas por el apego a otras. Es normal, es parte de la zona cómoda, pero sí, es muy difícil que algo pueda crecer en la zona cómoda. Y Ajá. no es, como decimos en México, choro, hay bullshit de motivación o algo por el estilo, sino el objetivo es que cada uno es responsable y en conjunto esa responsabilidad se hace
toda, y yo creo que el gremio de la salud, de la nutrición en este caso también, tiene mucho para dar, tiene mucho para dar, pero hay que ser responsables todos como comunidad si queremos generar un cambio y que la gente valore nuestros servicios, porque de eso depende. Completamente. ¿Qué es lo que tú disfrutas de tu vida profesional? Y acá puedes incluir la parte de la nutrición, quizás solamente el entrenamiento a través de la academia, a tu criterio cómo se responde esta, porque no es fácil. O sea, el camino independiente que decidiste tomar es ya admirable, o sea, armar la consulta, tener tus pacientes, pero después llevarlo un paso más allá e invertir tiempo en armar la academia, en tener acá tu propia página web. Sé que tienes un lead magnet ahí con un ebook, que es contenido que hay que crear como... Son muchas cosas, mucho tiempo invertido, se nota el cariño, el nicho que también estás enfrentando. No sé si en la nutrición tienes un nicho en particular, como nutrición deportiva, etcétera, etcétera, pero con lo que haces como entrenador de solamente de nutriólogo para nutriólogos es sumamente admirable. Así que me encantaría que nos contara un poco qué es lo que te gusta tanto de lo que haces como profesional, y por qué lo haces y le dedicas tanto tiempo y te gusta enfrentar estos desafíos de cómo aprender a vender y quizás pasar un poco de pena o vergüenza ahí frente a la Sí. cámara y dándose a conocer y todo eso. Sí, totalmente. Fíjate que creo que es algo que todos nos preguntamos al principio, ok, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Realmente disfruto lo que hago? Y primero, no hay que romantizar que lo que uno hace siempre te va a gustar. No, no necesariamente. Hay veces que quisiera tirar la computadora por la ventana, aventar el celular y contestar en mil cosas a la persona que tengas enfrente, porque pues a final de cuentas somos personas con emociones, somos seres humanos. Pero una de las cosas que más disfruto hacer y sea con la nutrición, me preguntaste si tenía una especialidad en la parte de nutrición deportiva, sí. Todavía me enfoco en ayudar a mujeres en temas de estrés, en temas hormonales, a través de la nutrición y a través del ejercicio. Digamos que ese es mi nicho en la nutrición, pero del mismo modo que lo manejaba, igual tuve que tomar una decisión, o me enfoco en esto y lo escalo, o veo esta oportunidad y me enfoco en eso también, que al final de cuentas son los mismos procesos. O sea, también así como ves un lead magnet o un ebook para Nutris, también tenemos un ebook para las chicas, pero todo radica en que me gusta mucho enseñar lo que tuve que aprender para evitar o afrontar X desafío. Entonces, cuando yo me siento y comparto ese tipo de espacios, o en una clase, o en algún taller que hemos hecho muchísimas a lo largo de estos últimos 3 años, de forma gratuita, creo que el enseñar esa experiencia, el cómo puedes evitar ciertos errores, el cómo puedes evitar ciertas dificultades que tú ya pasaste, y siempre me gusta aclarar ese punto. A lo mejor no van a ser los mismos retos que yo he pasado, pero te comparto mi experiencia. Y de ahí en mi Instagram, cuando checan ahí Luis Galeana M en Instagram, en mi descripción dice, te enseño lo que sé de comunicación y ventas aplicadas a la nutrición, porque es tal cual lo que te enseño. No busco ser ni un gurú en marketing, ni un Genio. gurú en las ventas, o sea, no busco eso. Simplemente te quiero compartir lo que sé a través de mi experiencia, mi conocimiento en la nutrición, en el entrenamiento y obviamente la parte de las ventas. Entonces, radica en eso, me gustaría que muchos evitaran los problemas que yo pasé, y me impresiona que todo lo que yo tuve que vivir en estos últimos 10 años, colegas que son incluso más jóvenes de lo que yo era en aquel entonces o ahora, puedan conseguir un resultado que yo me tardé años en menos tiempo, en menos tiempo. Entonces, eso como que no es quitarle obviamente el logro, pero se siente bonito el de que, wow, esta persona con lo que le enseñé, con lo que aprendió, del mismo modo que con los pacientes, ¿no? Así como el paciente, oye, gracias a ti aprendí esto, gracias a ti se transformó de alguna manera su vida. Y ese impacto que tenemos en las otras personas, yo creo que a todos nos mueve, y pues de ahí. Y obviamente tampoco descartar, porque también sería cínico de mi parte, pues obviamente hay una remuneración económica y todo esto, que por supuesto
va de la mano. Pero acuérdense que el dinero al final de cuentas no es el objetivo final, sino qué haces con ese dinero. Porque si solamente se trata de acumular, 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 ok, ¿qué puedes hacer? ¿Qué está en tus manos? Porque el dinero en sí también va a multiplicar lo que tú lleves dentro. Y por eso es bien importante que cada vez más te conozcas, te vayas sabiendo y preguntándote hacia dónde vas, en dónde estás, para que ese crecimiento que vayas teniendo personalmente también lo reflejes en las acciones que vas haciendo a través de lo que vas generando. Y se me hace una filosofía bien bonita, y muy seguramente en otros 3 años que escuche este podcast, obviamente estoy en desacuerdo de muchas ideas, y esto es lo bonito también de compartir estos espacios. Tal cual, tal cual. Bueno, Luis, te agradezco por tu tiempo acá de compartir tu experiencia y el conocimiento que has ido acumulando en los últimos 10 años. Espero que en 3 años más logremos ver cómo ha ido evolucionando todo y compartir un poco de eso. Y para cerrar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir para que podamos seguir colaborando y nutricionistas, otros profesionales de la salud también puedan aprender un poco más de vender sus servicios. Claro, estoy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí vamos en TikTok. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero la red social donde me pueden encontrar más rápido y siempre respondo personalmente, Luis Galeana en Instagram, Luis Galeana M. Ahí, si les gusta el contenido, síganme. Mi objetivo no es que acumular seguidores, chicos, pero si el contenido que ven en mi Instagram les aporta y quieren seguir actualizándose en este tipo de habilidades comunicativas que también impactan en tu marketing y en las ventas como profesionales de la salud o la nutrición, o en el ámbito deportivo también, pues será un gusto compartir con todos ustedes.